buenas tardes. Les saluda Edgar Jiménez desde las instalaciones del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, que cumple sus 25 años de hacer ciencia en San Luis. Y de verdad que, bueno, estamos también de mantenerles largos haciendo una gran colaboración, como muchas otras, porque de verdad la máxima casa de estudios ha sido artífice de la construcción precisamente de estos 25 años de ciencia y tecnología, y no es de excepción, participando a través de la Dirección de Difusión Cultural con el Departamento de Arte y Cultura, en el que estamos arrancando uno de 3 viernes, en el que estaremos compartiendo con especialistas, con gente que ha caminado ese sinuosa andar de la divulgación científica, que es importantísima el día de hoy, dada pues también esta situación de la infodemia, y así que tendremos las charlas de ciencia. Estoy compartiendo cámaras y micrófonos con mi estimado Jonathan Gamboa. Un gusto saludarte, Jonathan. Muchas gracias, Edgar, y felicidades por esos 25 años desde el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y hoy estamos en la tercera charla de nuestra primera jornada en estas charlas de ciencia que estamos organizando en colaboración con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y quiero invitar a que aparezca aquí en cámara nuestro exponente del día de hoy, y mientras lo empiezan a ver, déjenme les leo una pequeña reseña curricular de nuestro invitado. Él es el licenciado Israel Trejo Muñiz, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es productor audiovisual y comunicador de las ciencias sociales. Él está dirigiendo la producción audiovisual de El Colegio de San Luis, en donde se ha especializado en comunicación pública de la ciencia a través del video documental, la fotografía, el periodismo digital, la producción radiofónica. Ustedes lo deben de conocer porque desde hace 15 años produce y conduce el programa Entre Voces en Radio Universidad. Tiene también algunos documentales ya publicados que pueden encontrar en las páginas de El Colegio de San Luis, y luego ha tenido varias temporadas en el serial radiofónico Resonancia, Voces de las Ciencias Sociales y Humanidades en México. Además, ha colaborado con diversas instituciones en la divulgación de la ciencia y de la cultura, y en los últimos meses se ha destacado por ser coordinador y productor del podcast Democracias Fracturadas, así como del podcast Cafeína para el Lunes, Literatura y Diálogo. Además, es también miembro de la red de divulgadores de la ciencia y la tecnología de San Luis Potosí, en donde han construido una colaboración para consolidar la ley estatal de ciencia y tecnología en San Luis Potosí. Así que, mi querido Israel Trejo, bienvenido, te doy la bienvenida a estas charlas de ciencia, te dejo con el público, es totalmente tuyo. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Edgar. De verdad estoy muy agradecido y muy honrado con la invitación que me hicieron por parte del COPOSID en estos 25 años que se está cumpliendo, y que de verdad es todo un orgullo para los potosinos, y también Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por generar estos foros para dar a conocer el trabajo que hacemos los divulgadores en San Luis Potosí, en mi caso, la divulgación de las ciencias sociales, y poder tener un reconocimiento social a nuestra labor, que es sumamente plausible. Y antes quisiera pues comentar que este ciclo de charlas habrá pues muchos divulgadores que llevan ya una larga trayectoria haciendo este trabajo, y a los cuales yo admiro y respeto profundamente. Entonces por eso me siento todavía doblemente honrado de que me hayan permitido compartir el espacio con todos ellos, y en particular hoy, pues por ejemplo con Ricardo, que acaba de pasar, que también ya tenemos ahí varios años de conocernos, precisamente por la red de divulgadores. Pero bueno, vamos a comenzar con la charla que tengo preparado para todos ustedes el día de hoy. Voy a compartir aquí la pantalla. Y primero, pues ya sabemos que esto es como un asunto así muy institucional. Voy a poner aquí la presentación. Perfecto. Entonces, pues bueno, yo, como ya lo comentó Jonathan, soy encargado del área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis. Entonces, lo que procede pues es hacer como una presentación así muy rápido para quienes, si acaso por aquí hay alguien que no conozca al Colegio de San Luis, pues explicarle qué somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos un centro de investigación en ciencias sociales y humanidades del CONACYT, aquí en San Luis Potosí, que tiene su antecedente directo en el Centro de Investigaciones Históricas de San Luis Potosí. Después, en el año 97, se construye la sede donde está actualmente el Colsan, y se transforma ya en un centro dedicado también a la antropología social, a los estudios literarios, a los estudios políticos e internacionales, y a los estudios del agua. El próximo año estaremos cumpliendo 25 años de existir. Entonces, eso somos, a eso nos dedicamos. Y en términos de divulgación
y comunicación pública de la ciencia, pues tenemos como algunos aspectos ahí que resaltar. Algunos ya los mencionaba Jonathan. Hemos producido algunos videos documentales sobre investigaciones del Colsan. Tenemos un programa de radio que se llama Entre Voces, que precisamente en agosto cumple 15 años ya de estar al aire en Radio Universidad, aunque tiene ya otros años más de estar al aire en la radio potosina en general. Tenemos un programa de televisión a cargo de Lidia Huache del área de difusión que se llama Hablemos, los martes a las 7 de la noche en el canal 9. Y a partir de ahí hemos hecho algunos otros esfuerzos y colaboraciones con CONACYT, con el COPACYT, en términos de exposiciones, por ejemplo, de ciencia o de talleres o esto que se conoce como ciencia recreativa, algunos juegos, exposiciones, pláticas, y por ahí al final les voy a hablar un poco de un portal muy interesante que se llama Pasaporte a la Ciencia, un proyecto que también fue apoyado por el CONACYT y que se encuentra en la página web de El Colsan. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que yo no vengo a hablar propiamente, y tal vez en el Colsan me van a odiar un poco por esto, de lo que hacemos en el Colegio de San Luis, que hacemos pues varias cosas en términos de comunicación de la ciencia. Yo en realidad lo que quiero poner aquí sobre la mesa es una discusión que tenemos por ahí ya desde hace varios años, varios colegas comunicadores de las ciencias sociales, y que nos parece pertinente pues difundir, o en mi caso personal me parece pertinente difundir, sobre todo para sentar una base y poder hacer mejor lo que hacemos, que es precisamente divulgación de ciencias sociales o comunicación de las ciencias sociales. Entonces, esta discusión o este grupo de ideas lo podemos englobar en el título que le puse a esta ponencia, que es comunicar lo intangible, la creación de narrativas para las ciencias sociales. Y bueno, yo sé que esto puede sonar tal vez un poco extraño de inicio o incluso un poco pretencioso, tal vez lo sea, pero precisamente en la charla vamos a ir como diseccionando o develando el misterio detrás de este título, comunicar lo intangible, la creación de narrativas para las ciencias sociales. ¿A qué voy con todo esto? Voy a iniciar con una charla, con una revisión un poco histórica de las ciencias sociales, que intentaré hacer muy breve. De verdad espero no aburrirlos, porque el propósito de estas charlas es más bien como que se interesen en lo que hacemos. Bueno, aquí les estoy presentando una portada, un banner de una sección de ciencia que antes tenía el Universal, que se llamaba Tangible. Era una sección donde escribían pues varios de los periodistas de ciencia más destacados en México, como Iván Carrillo, como, no sé, Luis Javier Plata, Carmina de la Luz, Aleida Rueda, en fin, todos llegaron a pasar por aquí y era una sección pues muy dinámica y bastante entretenida en un formato bastante, digamos, atractivo para la gente. Lamentablemente la sección de Tangible pues ya desapareció. El Universal mantiene una sección sobre ciencia, pero ya no en este formato. Pero yo lo que quiero hacer notar aquí, porque estamos hablando evidentemente de un caso de periodismo científico, es el título de la sección: Tangible, ciencia y tecnología. ¿Y qué pasa? Que la mayor parte de los artículos, reportajes y notas que presentaban Intangible estaban relacionados a disciplinas de ciencias naturales, o lo que llamamos las ciencias exactas, desarrollos tecnológicos o este tipo de cuestiones. Sí, de pronto compartían una que otra nota sobre ciencias sociales, sobre humanidades, sobre sociedad, pero la gran mayoría eran temas enfocados precisamente a las ciencias exactas como las conocemos. Y es de llamar la atención precisamente que la sección se llame Tangible. ¿Por qué? Porque existe esta idea de que los resultados de investigación o los productos de investigación de las ciencias exactas se pueden ver, se pueden tocar, se pueden medir, ¿no? Las ciencias son predictivas, ahí tienen una utilidad muy clara y por eso se llama tangible. Pero ¿qué pasa entonces con las ciencias sociales que casi no aparecían en esta sección? ¿Acaso será que las ciencias sociales son intangibles? Pues aunque no lo crean, digo, yo evidentemente estoy convencido de que no, que también hacemos cosas que se pueden medir, que se pueden tocar, que se pueden ver, que tienen un impacto como muy claro,
pero en general ha habido una idea a lo largo de varios siglos de que precisamente las ciencias sociales se refieren siempre al mundo de las ideas, de la reflexión, de lo teológico, incluso en algún momento. Es decir, que las ciencias sociales son intangibles. Y aunque no lo crean, esa idea sigue hasta ahora, pero esta idea surge prácticamente desde el siglo XVII, ¿no? Eh, ¿Por qué en el siglo XVII? Porque es cuando se da un proceso, vamos a llamarlo así, de secularización del conocimiento. En aquel entonces, pues las ramas del conocimiento estaban pues más o menos unidas o no había como una distinción entre todas. Se empezaban a hacer los primeros pininos en cuestiones de ciencias como medibles, comprobables y esas cosas, pero también tenía mucha importancia algunas otras disciplinas como la teología, como la metafísica, como la filosofía, ¿no? Pero en algún momento del siglo XVII, cuando, digamos, modelo de empírico de observación y comprobación de los hechos naturales entra en juego, esto que se le conoce también como el modelo newtoniano, es entonces que se empieza a considerar como que todo lo demás que no fuera medible, observable, deja de ser como ciencia, ¿no? Ambos campos, digamos, buscaban la verdad secular, ¿no? Pero entonces se empieza a considerar como a la filosofía como una serie, un conjunto de ideas como a priori, ideas, ocurrencias o reflexiones de quienes las hacían a priori difíciles de comprobar, subjetivas, y por lo tanto, pues como ya lo he mencionado, intangible. ¿Y por qué? ¿Por qué referirme propiamente a la filosofía? Bueno, evidentemente había otras disciplinas, ¿no? Pero la filosofía en este entonces, digamos, ocupaba un campo más o menos igual a estas otras disciplinas en términos como de enseñanza y de reflexión y este tipo de cuestiones, ¿no? Era tal vez la disciplina humanística más importante y que además no incluía como esta parte religiosa o espiritual, sino buscaba precisamente la verdad del porqué de los hombres en la tierra o algo por el estilo. ¿Qué pasa después? En 1663, Thomas Hook, que fue uno de los fundadores de la Royal Society, que se fundó 3 años antes, en 1660, es tal vez una de las instituciones científicas más antiguas del mundo, inglesa, pues redacta los estatutos y en uno de los estatutos menciona algo más o menos así cuando se refiere a los objetivos de la Royal Society. Dice, es perfeccionar el conocimiento de las cosas naturales y de todas las cosas útiles, manufacturas, prácticas mecánicas e invenciones y experimentos. Y agrega, sin ocuparse de la teología, de la metafísica, de la moral, la política, la gramática, la retórica o la lógica. Es decir, aquí cuando empieza a funcionar el modelo newtoniano de la ciencia, prácticamente se hace una declaración de que hay que separar el mundo natural y medible de lo interno, el mundo externo, natural, del interno, o sea, de lo humano, de lo que pasa en nuestro espíritu, de lo que pasa en nuestras eh, cabezas, ¿no? Y aquí digamos, es precisamente cuando llega como esta ruptura y esta separación de estas dos grandes áreas del conocimiento. Se empieza a considerar que lo que es comprobable y medible sí es ciencia y lo que no se puede medir, pues son humanidades o no ciencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el siglo XVII y en el siglo XVIII? Pues se siguió perfeccionando el modelo newtoniano o surge el modelo, perdón, aquí dice 17, pero en realidad es 18, el modelo positivista de la ciencia, es decir, se empiezan a afinar los mecanismos para la experimentación, para la creación de postulados, para la comprobación de resultados y la creación sobre todo de leyes universales, pero además no solo empiezan a cuestionarse sobre el mundo visible, el mundo terrenal, sino empiezan también a preguntarse sobre el mundo externo, sobre el universo, sobre el sistema solar, en fin, ese tipo de cosas. Y cuando se perfecciona precisamente este modelo, digamos, newtoniano o este método científico como lo conocemos, ahora lo que sucede es que también se empieza a considerar como una forma de jerarquización en la ciencia, es decir, estas disciplinas están arriba de las humanidades porque precisamente sí se pueden medir y tenemos un método y tenemos datos y tenemos información y somos predictivas y sobre todo somos
universales. Entonces llega más o menos como una separación de este tipo: conocimiento comprobable, medible y predictivo, igual a ciencia; conocimiento que surge de las ideas o de la reflexión es igual a humanidades, o entre paréntesis yo le pongo eh, no ciencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué les pongo acá en la diapositiva pasada precisamente una imagen de La libertad guiando al pueblo de Jean Delacroix, que hace una referencia directa a la Revolución Francesa? Porque digamos que en este proceso donde las ciencias sociales empiezan a quedar un poco relegadas frente a las autoridades científicas por no tener usos prácticos o comprobables, empiezan a querer adaptarse precisamente a este modelo empírico científico de observación y comprobación científica. ¿Y por qué pongo la Revolución Francesa? Lo que pasa es que una de las grandes aportaciones de la Revolución Francesa a la cultura de la humanidad es que pone en duda, o más bien derroca y cuestiona, la idea de un orden social natural. Es decir, por ejemplo, las monarquías, que son casi impuestas por un dios, por alguien superior, y que tiene que seguir siendo así, y que las clases sociales o los sectores de la sociedad, pues naturalmente tienen que estar como fragmentadas o segmentadas, pues de ciertas formas, ¿no? Entonces, cuando se cae esta idea y empieza a surgir la idea, pues, de la ciudadanía o de los derechos humanos universales, ante estas nuevas estructuras sociales, pues, digamos, quienes estaban al mando empiezan a sentir como la inquietud de comprender estas nuevas realidades y de poder, pues, medirlas. Pues, ¿para qué? Para poder contenerlas, o sea, para poder tomar decisiones que puedan, digamos, entrar en gobernanza con las nuevas estructuras sociales. Entonces podemos decir que con el nacimiento del Estado moderno, que en su afán por encontrar mejores explicaciones sobre las cuales sustentar sus decisiones, intenta sistematizar y hacer comprobable, medible y predictivo el conocimiento de lo humano. Y es aquí donde, por ejemplo, surgen algunos conceptos muy iniciáticos de las ciencias sociales, porque hay que decir que el concepto de ciencias sociales como tal ya es mucho más tardío, es de finales del siglo XIX y del siglo XX. Empiezan a surgir conceptos como la ingeniería social, por ejemplo. Se pensaba que se podía hacer un diseño de cómo podrían comportarse las sociedades en este periodo, ¿no? Entonces, digamos, es un avance hacia de las ciencias sociales hacia acoplarse a este modelo y hacia llegar precisamente a esta parte donde precisamente quieren figurar dentro de los campos científicos, aunque esto todavía sigue sin convencer, digamos, a las autoridades digamos, científicas, ¿no? Bueno, en el siglo XX ya después viene la etapa, siglo XIX, la revolución industrial, la etapa de las guerras, la etapa posguerra, y lo que sucede ya más bien en el siglo XX, aquí se me cruzaron unas diapositivas, perdón. En realidad tenía yo tres imágenes aquí, una de Adam Smith, la de Augusto Comte, que está digamos, de este lado, y la de Michel Foucault. El otro es un investigador del Colsan, Francisco Peña, que ahorita les hablaré un poco de él. Pero bueno, ¿por qué Smith, Comte y Foucault? Porque digamos que ya en el siglo XX empiezan aquí a surgir disciplinas como la economía, como la ciencia política, como la sociología en el siglo XIX, y en el siglo XX, con todo esto que les mencionaba de la etapa guerras, posguerras, Guerra Fría, en realidad las ciencias sociales se vuelven como una especie de circuito de grandes debates intelectuales, y me parece que un referente precisamente de estos debates intelectuales del siglo XX, o hasta cliché, podríamos decir, ese es Michel Foucault, que ustedes saben, pues llegó incluso a aparecer en programas de televisión debatiendo con otros intelectuales, y se volvían shows televisivos, ¿no? Los debates entre ellos, ¿no? Entonces, más o menos en el siglo XX, las ciencias sociales adquieren como este carácter más como de intelectualidad y de aportes precisamente a debates sobre cómo debe ser los escenarios sociales, las estructuras, la economía, la política, las artes, en fin, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, un poco yo lo que menciono en todo esto es que esta idea de que las ciencias sociales no son ciencia, pues se sigue manteniendo todavía hasta el momento, ¿no? Toda esta revisión lo que nos hace, lo que quiero comprobar, o más bien hacer notar, es que esta separación siguió estando vigente durante, pues, prácticamente 2 siglos, y digamos, con el siglo XX, pues, de pronto vinieron como
algún otro tipo de cuestiones que se empezaron a debatir internamente en las ciencias sociales, pero de fondo se seguía cuestionando mucho que las soluciones o las reflexiones que se hacían en las ciencias sociales pues no eran propiamente como muy práctica. Y aunque no lo crean, yo les digo que esta tendencia sigue hasta la fecha. Yo les voy a contar en algún momento por ahí, en un curso que tomé de periodismo científico, uno de los grandes periodistas científicos de México, muy reconocido, evidentemente no voy a decir su nombre, nos está hablando de cómo generar narrativas precisamente para comunicar las ciencias exactas o el periodismo de ciencias. Y a mí como había muchas cosas que no me cuadraban, entonces en algún momento yo lo que hice fue empezarle a preguntar, oye, ¿cómo puedo adaptar esto a las ciencias sociales? Y esto fue en 2016, se los digo. Él de plano me dice, no se puede porque de entrada las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y desde ahí fue que yo me empecé como entonces a interesar precisamente en decir, bueno, si esta narrativa no funciona para las ciencias sociales, será entonces que tenemos que generar nosotros nuestra propia narrativa. Me refiero a quienes estamos del lado de las ciencias sociales. Y es ahí cuando empiezo a incorporar en mi trabajo precisamente el concepto de la narrativa. ¿De dónde tomo yo este concepto, pues, de la narrativa o que otros también le llaman del relato, ¿no? Estos seminarios de periodismo que organizaba CONACYT hace algunos años del Foro Consultivo, que prácticamente está ya casi desaparecido, donde se reunían pues, periodistas de ciencia de muchos lados de México a dar talleres, a dar conferencias y donde precisamente se querían como difundir mejores prácticas para tener un periodismo de ciencia mucho más certero. Aquí hay una cuestión que siempre se nos estuvo insistiendo bastante, ¿no? Que para poder comunicar o poder contar de mejor manera a través del periodismo la ciencia, tendríamos que recurrir a las narrativas, es decir, a buenas historias, que un buen periodismo de ciencia era el que ponía un caso, un descubrimiento, un avance tecnológico como una buena historia para que la gente se enganchara y lo consumiera, partiendo como de este principio de que las cuestiones orales y narrativas en la especie humana pues son prácticamente pues parte de nuestra naturaleza. Entonces se nos insiste mucho en que el tipo de historia, la manera correcta de comunicar la ciencia es a través precisamente de las narrativas. Pero hay que decirlo también, esta cuestión de la narrativa proviene mucho de el marketing. Digo, qué bueno que estuvo Ricardo hace ratito que estudia marketing, pero por ejemplo con el auge de las redes sociales de hace ya unos 10 años para acá, quienes querían vender sus productos inventaron este concepto que se le llama el storytelling, donde nos dicen que tu producto se puede vender mejor o puedes conectar mejor con tu cliente si tú por ahí vendes el producto a través de una narrativa, de una historia que conecte con ellos y forme como un lazo, ¿no? Entonces, precisamente de ahí es que empezamos a tomar esta cuestión de las narrativas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la narrativa de las ciencias sociales, no? En el caso de las ciencias exactas, la narrativa de la ciencia o de la divulgación de la ciencia o del periodismo científico en general se puede incluso explicar en esto que se conoce como el paradigma científico que propuso Thomas Kuhn por ahí de 1975. Este esquema, quiero decirles, lo tomé de una ponencia que dio Refugio Martínez la semana pasada, el famoso Flash, en unas charlas que también dieron hace 2 semanas, perdón, por el aniversario de la revista Universitarios Potosinos. Pero lo que nos dice más o menos cuál es el relato pues, de la ciencia es que pues, la ciencia es, digamos, lo que marcaba este paradigma científico era que la ciencia era una constelación de logros, conceptos, valores, técnicas, etcétera, compartidos por una comunidad científica y usados por esta para definir problemas y soluciones legítimas. Entonces, en otras palabras, y podríamos decir que el relato o la narrativa de las ciencias o de las ciencias exactas es la ciencia observa problemas o fenómenos, los estudia, experimenta, comprueba los mismos y genera una solución a los mismos. Es decir, la ciencia es un motor del desarrollo, ayuda a mantener o a aumentar nuestra calidad de vida. Entonces, en este relato de que la ciencia ayuda precisamente a aumentar nuestra calidad de vida y es un motor del desarrollo, podemos sustentar precisamente todas las narrativas que tengan que ver con las grandes historias que nos han contado de las ciencias, donde
prácticamente pues hasta la fecha estamos inundados de ellas. Ahora tenemos un rover en Marte, hace unos años veíamos los primeros resultados del colisionador de hadrones, hace 2 años estábamos festejando la primera fotografía que se logró de un agujero negro, ¿no? Y ya está, hay un documental en Netflix. Esas son las grandes historias de la ciencia que están sustentadas en esta idea que les acabo de mencionar. Pero entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros de las ciencias sociales para construir nuestra propia narrativa, porque esto que les acabo de decir muchas veces no se aplica a la investigación en ciencias sociales, porque evidentemente nosotros no construimos drones, no construimos rovers, no construimos colisionadores de hadrones, este tipo, no construimos manos robóticas o nuevos materiales. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué sirven las ciencias sociales? Y es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos para poder empezar a construir nuestra narrativa, para contar mejor las historias y para comunicar mejor las humanidades y las ciencias sociales. Yo recuerdo mucho ya algunos años, me mandaron por ahí a una plática a una feria de posgrados donde uno tiene que ir a promocionar los posgrados, en mi caso del Colegio de San Luis, y a dar trípticos e información y todo esto, y se me acerca un niño y me dice, oye, pues, ¿y esto qué es? Yo, pues, el Colsan, y medio le platiqué, y agarra un tríptico de la maestría en historia y me dice, ¿y esto qué onda? Le digo, pues, es que es una maestría en historia, y así me la suelta de un momento para otro, ¿y para qué sirve la historia? Me dice, ¿para qué sirve la historia? Y ahí fue donde dije, bueno, esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque me la está haciendo un niño, ¿cómo se la voy a explicar? ¿No? Y esa pregunta creo que tendría que ser constante entre los investigadores, aunque hay por algunas respuestas, pero plantearla en estos términos como muy llanos, creo que no la tendríamos que estar haciendo. Y les digo algo, realmente no es algo una pregunta que se hagan comúnmente los investigadores, ¿no? Incluso cuando en 2016 hicimos un serial que se llamaba Resonancia para precisamente ver más o menos cuál era el estado de la cuestión de las ciencias sociales en México, había muchos investigadores de los cuales entrevistamos que ellos no se consideraban como científicos, como tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es necesario que construyamos esta narrativa, ¿no? Bueno, ahora voy a comentarles algo. ¿Para qué necesitamos la narrativa? Pues para comunicar mejor ciencias sociales y no caer en cosas como estas. Esta es una nota de un periódico que se llama El Mundo Today. Si algunos lo conocen, qué bueno, si no, les voy a explicar más o menos. Es como el papá del Deforma en México. Pero este es español, es un portal de noticias falsas o de sátiras de noticias, pero esto lo lanzaron por ahí en 2012 y a mí se me hizo buenísimo, porque ellos ponen una nota emulando periodismo científico y dice, científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías, ¿no? O sea, es muy importante, pero tú no lo vas a entender. Si no construimos nosotros las narrativas para poder contar de mejor manera nuestras historias y lo que hacemos, podemos caer en esto, en decir nada más, bueno, un historiador muy importante vino a contarnos algo muy interesante y pues es muy interesante pues porque nos lo contó un investigador muy importante, ¿no? Y podemos quedar nada más en eso, pero no completamos el proceso de comunicación de la ciencia, que es mucho más elaborado y mucho más complejo y profundo, ¿no? Por así decirlo, aunque muchas veces en los resultados es mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, ahora hay que decirlo, la construcción de esta narrativa no es únicamente tarea de quienes hacemos la comunicación de la ciencia, sino también la construcción de la narrativa tiene que irse haciendo a la par de los investigadores y ellos tienen que desarrollar esta sensibilidad precisamente de saber cómo comunicar y tener herramientas para comunicar lo que hacen para no caer en este tipo de cosas. Y para desarrollar esta sensibilidad hay que tomar en cuenta pues como varios factores, ¿no? Un público meta, a quién le vamos a hablar. Yo en general soy como detractor de esta idea del público en general o de los grandes públicos o de los públicos masivos. También tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico. Si hace 3 años alguien hubiera hecho un podcast sobre cómo funcionan las vacunas, nadie lo hubiera pelado, pero ahora en este contexto, pues evidentemente todo el mundo quiere saber qué está pasando, qué le están metiendo en la inyección, y sí, no, evidentemente no es un chip ni nada por el estilo. Tiene que ver el medio, ¿no? En qué medio lo vamos a hacer, en televisión, radio, escrito, a través de la internet, y también tiene que ver el formato, porque luego los medios tienen también
pues sus propios formatos, ¿no? El artículo, el reportaje, por ejemplo, en el caso de la prensa, en la televisión pues tenemos programas de divulgación, pero tenemos también programas de revista o tenemos programas para públicos específicos. En fin, hay muchas cuestiones que tenemos que estar tomando en cuenta, ¿no? Y es aquí donde precisamente quisiera como tal vez responder una duda que va a surgir después. ¿Por qué hacer una diferenciación entre comunicación de la ciencia y entre divulgación? Me parece que tiene que, en mi caso, digo, hay una discusión ahí que no termina, no terminan por ponerse de acuerdo y en realidad me parece que es un poco intrascendente porque al final tanto la divulgación como la difusión, como la comunicación de la ciencia buscamos lo mismo, pero para mí tiene que ver con una cuestión disciplinar, es decir, hay herramientas que yo como comunicólogo pongo en juego precisamente al momento de diseñar como productos de comunicación de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con, primero, conocer la información, tomar en cuenta este tipo de cuestiones, un factor intercultural, a quién se lo vamos a dirigir, en qué contexto está ese público, cómo vamos a decodificar el mensaje para que haya un diálogo precisamente entre el emisor y el receptor y de qué manera vamos precisamente a diseñar este mensaje y por qué medio sería como el más adecuado, ¿no? Hay todo un proceso comunicativo que por eso yo siempre he insistido en que lo que hacemos en el Colegio de San Luis tiene que ver más con comunicación de la ciencia que con divulgación, aunque también hemos hecho esto que se conoce como ciencia recreativa, ¿no? Pero bueno, esta construcción de la narrativa que les comentaba se tiene que hacer en conjunto con los investigadores en el Colsam, pues recientemente hemos estado pensando en poner a funcionar una especie de laboratorio o taller donde nos juntemos y empecemos precisamente a platicar de qué manera ellos tienen que dar también sus propias aportaciones desde su disciplina o desde su experiencia o desde su objeto de estudio, precisamente sobre cuáles pueden ser sus narrativas, ¿no? ¿Para qué sirve lo que están haciendo? Y eso nos ayuda a nosotros para darles herramientas y decir, bueno, puedes hacer esto y esto otro y esto otro. Y aquí tiene que ser un trabajo, pues, en conjunto de sensibilización, tanto de nosotros para absorber mejor el conocimiento como de ellos para tener estas herramientas comunicativas que les permita luego desarrollarse mejor en los diferentes medios y que les permita comunicar qué es lo que están haciendo de mejor manera. Por ejemplo, en el año pandémico, pues muchos investigadores en el Colsam decidieron hacer proyectos de comunicación, podcasts, videos, cápsulas de video, y me parece que ahí se está como forjando una muy buena base para hacer como observaciones y decir, a ver, ¿por qué crees tú que tal vez tu podcast no ha tenido tantas reproducciones? ¿No? Hay que ponernos a analizar el lenguaje, a quién lo querías dirigir, este tipo de cuestiones, porque no es únicamente tomar un micrófono y comenzar a exponer el conocimiento que se tiene, sino se tienen que pensar una serie de intermediaciones para poder lograr como un producto o un proyecto muy específico. Bueno, aquí me quiero brincar precisamente a la parte de los retos. Ahora, precisamente en la construcción de estas narrativas y en general en los retos para la divulgación de la ciencia en México específicamente, aunque es algo que se replica en otros países. La primera, pues, es la falta de recursos. Lamentablemente estamos en un país donde, si de por sí la ciencia como tal o la política científica no goza precisamente como de mucha simpatía entre quienes reparten los dineros, la federación, bueno, todavía dentro del ámbito de la ciencia, a quienes nos dedicamos a la divulgación, todavía estamos ahí como un poco relegados o ninguneados, por así decirlo, y realmente se destinan pocos recursos. Yo sí debo decirlo y lo quiero reconocer que en San Luis Potosí, el COPOCIT hace esfuerzos verdaderamente importantes para que la red de divulgadores y para que este tipo de foros y espacios de divulgación sigan funcionando a pesar de la falta de medios y de recursos, y eso siempre se agradece porque es como algo maravilloso para todos los que nos dedicamos a esto. Otro reto, pues, es como la resistencia o la timidez entre los nuevos medios y lenguajes, ¿no? ¿Qué les digo, no? Las redes sociales desde hace 10 años nos han impuesto precisamente cuáles son las nuevas narrativas, ¿no? Tanto visuales como discursivas. Ahora tenemos de pronto esto de que todo mundo está conectado viendo TikToks, que son videos que duran menos de un minuto, o los contenidos en Facebook que se comparten son también súper rápidos. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y es un gran reto por el tipo de contenidos que tenemos en las redes sociales, ser creativos e imaginar de qué manera pues, nos podemos adaptar para lanzar nuestro mensaje a estos públicos. Y tenemos que deshacernos como de muchos
como ideas o paradigmas que tenemos sobre qué es comunicar la ciencia, para adaptarnos precisamente a estos nuevos públicos que finalmente es como nuestro objetivo, ¿no? Otro reto pues es ahora el contexto pandémico, aunque si queremos también lo podemos ver como una oportunidad, porque en el último año no hubo como antes tanta gente interesada en cuestiones de ciencias de la salud, por ejemplo, y también hubo tanta gente conectada a las pantallas y a las plataformas digitales. Todos hicimos una vida digital, entonces de pronto se nos abre un espacio para las instituciones pues de bajo costo para divulgar o comunicar nuestro conocimiento, aunque también hay que decirlo, competimos con otro tipo de contenidos que son como mucho más simpáticos, entretenidos, aunque completamente o en muchos casos pues vacuos, ¿no? Y bueno, la otra es, yo creo, sí, empezar a definir por esta misma manera en que se ha segmentado el mercado, o por así decirlo, lo dirían los mercadólogos, hablar de públicos específicos. Creo que estamos en el momento donde, lejos de querer aspirar a que con una misma cápsula de divulgación vamos a convencer o a conmover y fascinar a miles y miles de personas, tendríamos que identificar a quienes le pueden interesar como ciertas cuestiones, ¿no? Tenemos la cuestión de los niños, tenemos que pensar también en términos de desigualdad, la gente que no tiene acceso a las instituciones culturales, a las instituciones científicas, en qué formatos y medios podemos ir a hacer comunicación de la ciencia para todos ellos. Tenemos que pensar incluso en cuestiones de género, o sea, por ahí hay un portal y un colectivo que se llama Doble Rendija, que se dedican a hacer periodismo científico dirigido para mujeres. Entonces, uno de los retos y futuros inmediatos está precisamente en los públicos específicos y en ir descubriendo, como nichos, ¿no? Y esto de la timidez entre los nuevos medios y lenguajes, aquí yo sí quisiera hacer referencia rápido antes de que se me acabe el tiempo, de que de pronto, por más que uno planee, que ya tenga las herramientas, diga, voy a hacer la entrevista con esta estructura narrativa y vamos a contar la historia de esta investigación, de esta antropóloga, por ejemplo, de esta manera, y tú se los planteas y ellos te dicen sí, al momento de empezar la entrevista es muy complicado que se salgan de su papel de académico y toman de pronto otra postura y parece como si le estuvieran hablando a pares y se olvidan que de pronto estamos frente a otros públicos, ¿no? Entonces hay que sacudirse precisamente esta postura, o a veces hay que sacudirnos también la institucionalidad, que creo que no ayuda demasiado. Esto no quiere decir como que hay que hacer lo que queramos y al diablo las instituciones, no, nada de eso. Me refiero a que estos como protocolos que tienen que ver más con la comunicación social de las instituciones, ¿no? De que escribes un boletín o una nota sobre un evento y en el primer párrafo, en lugar de poner de qué se trató el evento, pones todas las instituciones que convocaron. Nos tenemos que deshacer de eso. Eso a la gente en realidad, y mucho menos en estos tiempos y en estos nuevos formatos y lenguajes, pues no creo que les interese mucho. Entonces hay que estar muy atentos a estos retos. Y ya para finalizar, y que yo creo que mucha gente al momento de dar el título pensaba que yo les iba a dar esta respuesta, ¿para qué sirven entonces las ciencias sociales o cuál es la narrativa de las ciencias sociales? Independientemente de que ya les dije que están en construcción, yo creo que muy en general sirven para entender y cuestionar las estructuras sociales y para generar una sociedad crítica y reflexiva. Ahí está precisamente el aporte, independientemente de que sí haya cuestiones de la investigación científica social que se traducen en intervenciones comunitarias, en políticas públicas, en fin. Pero para ponerles un ejemplo muy rápido, si no hubiera sido por la intervención de las ciencias sociales, ahorita no estaríamos en esta etapa donde estamos cuestionando mucho este rasgo clasirracista que tenemos en México, ¿no? Que ahorita está en una gran discusión, esta estructura racista de privilegios y que de pronto discrimina a ciertos sectores sociales históricamente discriminados, ¿no? No estaríamos cuestionando eso. Si no fuera por la sociología o por el trabajo de algunas antropólogas en Latinoamérica y en otros países del mundo, por ejemplo, ahora no podríamos estar hablando de la figura del feminicidio, ni de una ley general para, combatir la violencia contra las mujeres en nuestro país. Fueron precisamente investigadores desde la antropología y desde la sociología quienes identifican que esta violencia es sistemática, es histórica, estructural y cultural, ¿no? Entonces, las ciencias sociales tienen impacto, claro que lo tienen, y el principal es precisamente cuestionar estas estructuras sociales para generar unas nuevas y mejores y poder generar pues una
sociedad crítica. Y pues bueno, yo con esto dejaría la charla para abrir un espacio de diálogo con nuestros dos anfitriones, y si hay preguntas por ahí en el público, pues también responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Israel Trejo del Colsan. Y bueno, Jonathan, de verdad es que hemos arrancado de alguna manera con todas las fuerzas en estas charlas de ciencia. Israel, muchísimas gracias. Yo quisiera partir con algo, Israel, que de verdad concuerdo y defiendo a capa y espada esto, porque lo vivimos en los municipios, en las comunidades. Hace ratito platicábamos con Ricardo esta cuestión de vivir en comunidad, de hacer comunidad. Y de verdad es que para mí era lamentable ver cómo los primeros esfuerzos que hacíamos de llevar actividades itinerantes de divulgación, pues les llevabas, pues, que el robot, que la realidad aumentada, y era puro show business, ¿no? O sea, realmente no permeabas en lo absoluto en los niños, porque veíamos cómo el niño llegaba sin desayunar, llegaba descalzo, y simple y sencillamente ibas y les dabas una experiencia que no les quedaba para nada. Después llevábamos algunos talleres, por ejemplo, de cómo hacer un enfriador con 2 macetas de barro y lodo en medio, o cómo hacer con una hielera de unicel un aire, y impactabas, ¿no? Es decir, con lo más sencillo. Mi pregunta, Israel, yo quisiera partir también con esto, porque más que fundamental es el impacto que tiene la divulgación de las ciencias sociales, que a mí me queda muy claro de todos estos años de oportunidad en el Consejo Potosino de Ciencia. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto ha ayudado o qué cosas se debieran de hacer, pues, para minimizar esta gran apertura de historias que tenemos ahorita? Y lo digo claramente, lo digo abiertamente: vas a las primarias y le dices a los niños, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser narco. Y de verdad, los niños te lo dicen, vamos, me lo han respondido los niños, ¿no? En lugar de decir, quiero ser biólogo, sí te encuentras esos casos, pero derivado de esta enorme de este enorme río de narcoseries, bueno, pues acabamos de ver hace poco que el 15 de abril pasado se inauguró, se estrenó la serie de Madame Curie en esta plataforma Netflix. Desde tu perspectiva, este tipo de narrativas, tú hablabas del storytelling, pudieran ayudar a mermar un poquito, o qué más nos faltaría desde el área de ciencias sociales, porque me encanta en que ya reflejan al ser humano, no reflejan al logro científico, sino reflejan a ese ser humano que estuvo detrás de ese gran logro. Sin embargo, creo que hay como dices en los retos, hay un gran camino, hay una gran brecha todavía. ¿Qué tanto ha ayudado, o también qué tanto ha afectado esta inmersión o esta invasión de promover las narcoseries, y de una manera, creo, me parece malamente muy abierta? Digo, recordemos que en los 80s, pues sí había una regulación por parte de la Secretaría de Gobernación muy clara, muy marcada, cosa que ya no existe. Y ante ello, bueno, pues, ¿tú qué visualizas? Vamos, ¿qué se debiera hacer? ¿Está ayudando este tipo de narrativas como Madame Curie? ¿Qué más podemos hacer para mermar ese otro tipo de series que hay en las televisiones? Pues mira, creo que es una pregunta que contiene como varios aspectos. Déjame ir segmentando para organizar las ideas. Primero, lo que dices sobre, pues, las narcoseries y ese tipo de cuestiones. Precisamente hay un sociólogo, es como un rockstar de las ciencias sociales, que trabaja en el Colegio de la Frontera Norte, que se llama José Manuel Valenzuela Arce. Él fue el creador precisamente de este concepto que ahora todos conocemos como la narcocultura. Y además fue el creador de otro concepto que ahorita también se está manejando mucho a partir del 2006 para acá, con la escalada de la violencia en México, que es el juvenicidio, ¿no? Porque resulta que las mayores víctimas de la violencia que se ha desatado en México a partir de la militarización de la lucha contra el narco han sido jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ya hay como un montón de condiciones y contextos y intermediaciones culturales y sociales que nos llevan precisamente a que los jóvenes busquen estos caminos y estas oportunidades, por así decirlo, y se involucren en el crimen organizado. Pero no solamente se están matando a los jóvenes que están en el crimen organizado. En general, los jóvenes es un público o un sector sumamente desatendido por la política pública. Es decir, la política pública existe, pero no hay una aplicación directa. Sigue siendo un sector que incluso se le ve como riesgoso, ¿no? Como peligroso. O sea, si hay algo que pone nervioso al poder, es que los jóvenes se reúnan a hacer lo que sea, ¿no?
a un mitin político, a bailar, a echarse unas caguamas en la banqueta, en un festival de rock. O sea, eso es algo que pone nervioso al poder siempre, ¿no? Entonces yo creo que esto precisamente del concepto de narcocultura que trabaja José Manuel Valenzuela Arce, refiere precisamente eso, que tal vez es una explicación muy simplista decir que por el hecho de que surgieron los corridos o los narcocorridos, la gente intenta emular a partir, digamos, como de este modelo aspiracional, el querer ser narco, ¿no? Hay otras intermediaciones que son mucho más antiguas, ¿no? Y que están mucho más sostenidas y que son estructurales, o sea, en temas de desigualdad, en temas de discriminación, en temas de faltas de oportunidades, precisamente, ¿no? Yo creo que el tema es mucho más complejo. Evidentemente, aquí también podríamos alegar que pues las narcoseries, pues ellos, la justificación que dan es que ellos pues no están como promoviendo nada, ellos más bien están siendo un reflejo de lo que está pasando en la realidad. Digo, evidentemente un reflejo sumamente romantizado, idealizado, porque si de verdad queremos tener un acercamiento a través de los medios de comunicación o de este tipo de formatos audiovisuales más cercano a lo que pasa en México, pues tendríamos que ver algunos documentales que también están en Netflix sobre narcotráfico, ¿no? La libertad del diablo, ¿no? De Berardo González, o Las tres muertes de Marcela Escobedo, son documentales, o no me acuerdo cómo se llama del caso de los 3 chicos del TEC de Monterrey que fueron asesinados, acusados precisamente de ser del crimen organizado. O sea, es una realidad mucho más brutal. Las narcoseries lo idealizan y tal vez sí tiene que ver el romantizar estas cuestiones para que los jóvenes, digamos, un poco se sientan seducidos, pero no es la única parte del problema, ¿no? Y esto es lo importante que tenemos que entender ahora, ¿no? Que los problemas son sumamente complejos y que esta división disciplinar que se hizo en el siglo XIX a partir de las universidades, de que el conocimiento tenía que separarse por disciplinas, ya no funciona en la actualidad, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más integral, holística, de diálogo y comunicación entre las disciplinas, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales, de las artes, de la cultura, de las humanidades, para ofrecer respuestas mucho más integrales a este tipo de fenómenos. Ahora, del lado contrario, yo no he visto la serie de Marie Curie, pero he visto, por ejemplo, documentales de ciencia. Este documental, por ejemplo, que está ahora precisamente sobre los agujeros negros, que cuenta precisamente la historia de cómo lograron esta foto, ¿no? Todo lo que implicó lograr esta primera fotografía real, que no es una foto del agujero negro, más bien es una foto de lo que sucede, del horizonte de eventos, pero que te da la idea que ahí está, ¿no? Porque el agujero negro como tal no se puede fotografiar. Pero bueno, si hay algún astrofísico por ahí, aclárenos las dudas en los comentarios, no voy a estar yo diciendo una barbaridad, pero bueno, esto tiene que ver con lo que dices, este auge del storytelling para contar las historias de ciencia, ¿no? Un investigador argentino, divulgador y periodista científico argentino muy famoso, muy reconocido, que se llama Federico Kutzko, precisamente expresamente a una pregunta que yo le hice sobre estas narrativas, él me decía, si te dijera que muchas de las grandes historias de la ciencia son en realidad las historias de los fracasos. Y ponía de ejemplo, o sea, él mantuvo una serie de artículos científicos sobre el colisionador de hadrones, pero lo que seduce a la gente es darse cuenta de todo el reto que implicó, de todas las veces que fallaron en la construcción, de todas las veces que falló precisamente lograr esta primera colisión de partículas, para que al final, después de superar todas estas vicisitudes y todos estos obstáculos, finalmente lograran, ¿no? Y es la parte climática de la historia, esta parte, ¿no? Y es lo que pasa también con este documental del agujero negro, todo lo que implica que China, acá en Puebla y también en el Observatorio de Chile no hay buen clima y no lo vamos a lograr, y ahora ¿cómo hacemos para que la información y la codificación de la información no corresponda y los diferentes equipos no se subjetivan por lo que hizo? O sea, te cuentan lo complejo que fue lograr esa pequeña foto que aparte uno la ve a primera y dice, pues, ¿qué es eso? Se ve toda borrosa, o sea, está peor que tomarle una foto a la luna con mi celular. Bueno, si supieran todo el trabajo que hay detrás, de entrada para tomar una foto de un objeto que está a miles de millones de años luz de distancia desde la Tierra con unos telescopios, así que para la Tierra son muy avanzados, pero si nos vemos en escala de tamaños, pues para el universo son
nada, cómo lograr esta red para lograr esa fotografía, es precisamente lo que cautiva. Entonces, sí, de pronto, esta parte humana, de la parte de los científicos, de cómo se enfrentan precisamente a estos retos y cómo obtienen los logros, es lo que generalmente cautiva a las personas. Y yo me quiero imaginar que más o menos la serie de Marie Curie está enfocada como por ese sitio, además de que evidentemente yo me imagino debe ya como de incluir otro tipo de discusiones mucho más contemporáneas que tiene que ver con el reconocimiento de la labor de las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia, que ha estado sumamente oculto y ninguneado, ¿no? Y sumamente discriminado, para decirlo en términos correctos, ¿no? Sí, compañeros, el tiempo nos alcanza. Yo quiero nada más retomar e invitar a nuestro público a que vuelva a escuchar la charla de Isra, que ha sido bastante didáctica, partiendo primero de esta historicidad de los conceptos de ciencia, hablando reiteradamente sobre los lenguajes, que por ahí iba mi pregunta que ya no va a alcanzar a hacerte, esta narrativa, este storytelling, esta dialógica, sobre cómo socializar la ciencia y esta distinción que haces muy interesante entre comunicar, difundir y divulgar la ciencia, que son lenguajes diferentes, y bueno, la falsa o arbitraria dicotomía entre las ciencias sociales y el resto de las ciencias, y sobre todo esto último también que hablabas de colaborar entre el creador del discurso técnico-académico con el divulgador. Yo quisiera agradecer a Israel Trejo por esta charla. Yo creo que te tenemos que invitar de nuevo, porque ahorita ya nos quedamos. Yo tengo aquí mis preguntas anotadas pendientes, pero yo veo que el tiempo nos come y entonces voy a dejarlas pendientes agradeciéndote la invitación, agradeciendo y felicitando al Coposil por sus 25 años. Es la primera jornada de 3. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias, Edgar, por compartir el espacio aquí con nosotros. Y bueno, no sé si quieras cerrar, Israel, con algunas palabras. Disculpa que ya no te haga preguntas, pero aquí te las voy a pasar por el WhatsApp y después las socializamos en otro espacio. Te vamos a volver a invitar seguramente. Claro, no, pues yo encantado, de verdad que es algo a mí de lo que me gusta hablar bastante. Edgar lo sabe muy bien, ya nos hemos aventado otros entrevistas y charlas también larguísimas sobre este tipo de conceptos. Y pues nada, entender que las ciencias en general, los campos del conocimiento, estamos en un momento histórico donde tienen que volver a conjuntarse, ¿no? Tenemos que volver a pensar precisamente desde esta multidisciplinaridad, desde este cruce de áreas del conocimiento, y aquí la parte del arte también es muy importante. Hay que revisar, por ejemplo, les voy a recomendar que revisen un festival que organiza la UNAM que se llama el Aleph, que precisamente tiene que ver con la conjunción entre ciencia y arte, ¿no? O revisen el trabajo de Pepe Gordon, por ejemplo, que es un escritor y que hace siempre estas cruces precisamente entre la literatura, las artes visuales y los conceptos científicos, que son maravillosos. Los invito de verdad a que busquen y que se convenzan de que el futuro del conocimiento está ya en dejar de pensar en celdas cuadradas, en disciplinas, y tenemos que acudir ya al conocimiento en general, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Edgar. ¿Algunas palabras de despedida para nuestro público? Pues que en definitiva sigan estas charlas de ciencia que apenas iniciaron. Un honor, un gusto compartir con ustedes. Y Jonathan apenas está empezando y sí, faltan esas preguntas, así que las vamos a estar socializando. Un abrazo, y a todos los que nos siguieron en esta transmisión y lo que están viendo grabados, los esperamos el próximo viernes en la segunda sesión de Charlas de la Ciencia. Aquí estaremos en la siguiente semana en Charlas de Ciencia. Por favor, sean felices. Nos vemos.